Adorarte, Señor, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos permites entender lo importante que es que podamos desprendernos de nosotros mismos y poder enfocarnos en ti, Señor, poder pensar en ti. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias aún por los que están en sus casas, Señor. Te doy gracias por ellos, por sus familias y por los que están aquí, Señor. Recibe la honra, Señor, recibe la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos, bienvenidos. Qué rico encontrarnos de nuevo. Saludo también a las personas que están desde sus casas. Dios los bendiga. Y muy bien, vamos hoy entonces a continuar con Primera de Pedro. Y hoy vamos a dedicarnos solamente al versículo 22 del capítulo 13. Primera de Pedro 3, versículo 22. Quisiera que lo leyéramos juntos. Y dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Dice, ahora Cristo ha ido ¿a dónde? Al cielo. ¿Y en dónde está sentado? En el lugar de honor. ¿Al lado de quién? Al lado de Dios. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Muy bien, antes de poder analizar este versículo, es necesario que recordemos algo que hemos venido hablando estos domingos. Desde el versículo 13 nos está hablando de un tema y es el sufrimiento por hacer lo correcto. Ese ha sido el tema central de estos versos que hemos estado hablando. Y uno de los aspectos, uno de los aspectos que Pedro señala está en el versículo 15, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque el hecho de que Cristo sea el Señor, el hecho de que lo debamos adorar, es la razón por la cual podemos sufrir por hacer el bien. Perdóneme que diga esto, pero sería algo ilógico creer que podemos sufrir por hacer el mal y pensar que Dios va a recompensar eso. Eso no es lo que Pedro está diciendo acá. Pedro está diciendo que Dios va a recompensar el sufrimiento de sus hijos cuando ellos hacen lo bueno. Es importante recalcar eso. Dios no va a recompensar a aquellos que sufren por hacer el mal. Es más, ese sufrimiento es un pago por lo que están haciendo muchas veces. Entonces, pero aquí hay un aspecto que quiero resaltar, y es el hecho de que Pedro está diciendo que Cristo debe ser adorado. Y según los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, ¿quién es el único que merece ser adorado? ¿Quién? Dios. Por ende, Pedro está colocando a Cristo o lo está exponiendo como Dios. Y por esa razón, su sufrimiento adquiere un valor todavía mucho mayor. Porque eso nos da el aliciente a nosotros para que cuando tengamos que sufrir por hacer el bien, sepamos que Dios mismo sufrió también por hacer el bien. Eso es un aliciente para nosotros. Dios no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. Dios nos pide que el momento en que nos corresponda sufrir por hacer lo correcto, lo hagamos con dignidad y sabiendo que aún Él mismo sufrió por hacer lo bueno. Y hablábamos que Cristo debía ser adorado en 3 aspectos. Decíamos que el primero era porque Él había sufrido. Por eso debíamos adorarlo. En el contexto de la iglesia a la que Pedro le está escribiendo, ¿recordamos cuál era la característica principal por la que ellos estaban pasando? ¿Estaban bajo qué? ¿Lo recuerdan? Persecución. ¿Recuerdan? Por esa razón Pedro dice, ustedes deben adorar al Señor, aún en medio de esa persecución. Recordemos que Nerón, el emperador Nerón, era sanguinario y estaba persiguiendo a los creyentes. Pero
Pedro no le dijo a la iglesia, huyan de la persecución. Pedro no le dijo a la iglesia, quéjense con Dios de la persecución. Pedro no le dijo a la iglesia, aten al diablo y échenlo fuera. No, él les dijo, deben aprender a padecer con honor en medio de esta persecución. Y lo debían hacer teniendo en cuenta 3 aspectos. Ya hemos visto 2. El primero, que deben adorar a Cristo porque Él sufrió por ellos. Una forma de adorar a Jesús en ese tiempo y también en este, es que a pesar de la persecución, podamos nosotros saber que si es necesario, tendremos que sufrir por causa de Cristo. Pero número 2, veíamos el domingo pasado que Cristo es Dios. Cuando Él muere, cuando muere como hombre, y decíamos que no podía morir como Dios porque Dios no puede ser asesinado, como hombre murió. Pero veíamos que Él en ese momento en el que Él vuelve al Espíritu de Dios, Él va y predica. Y hablábamos de esa predicación que Él habló a esos espíritus encarcelados de la época de Noé, ¿verdad? Él debe ser adorado porque Él está por encima de la muerte. Y aún después de morir, Él fue y predicó. Pero hoy vamos a ver el último aspecto. Y es que Cristo debe ser adorado porque Él ha sido exaltado por Dios su Padre. Ese es el tema que hoy vamos a hablar. Cristo debe ser adorado porque Él fue exaltado por Dios su Padre. Hay un tema interesante en todo este tema y es, Pedro está hablando de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. 3 aspectos muy importantes en la fe cristiana. Pero cuando él habla de la muerte y la resurrección, está hablando de algo que ha ocurrido en el pasado. Pero cuando él habla del presente de Cristo, lo coloca ¿en dónde? Según ese versículo 22. ¿Ahora Cristo ha ido a dónde? Cristo ahora, ¿dónde está? ¿Su cuerpo dónde está? ¿Estará en la tumba? ¿No? ¿Estará por ahí dándose una vuelta por Jerusalén? ¿Dónde está Cristo ahora, según ese versículo? En el cielo. Él está en el cielo ahora. Y eso es un dato muy importante. ¿Por qué razón? Porque Pedro fue testigo de todo. Pedro fue testigo de la muerte de Jesús. Pedro fue testigo de la resurrección. Pero Pedro fue testigo de su ascensión. Pedro perteneció a ese grupo de hombres que vieron cuando Jesús fue tomado y fue llevado al cielo. Él fue testigo de todas estas cosas. Así que Pedro está hablando de la ascensión de Cristo como algo que es presente para la iglesia. Nuestro Salvador, nuestro Rey, está en lo más alto. Está en el lugar más alto. Y esto es contrario a la visión que muchos tienen de Jesús. Muchos ven a Jesús como un buen hombre. Muchos ven a Jesús como un carpintero. Muchos ven a Jesús inclusive como el Señor caído y lo veneran en ese estado de aparente derrota. Pero quien venera a Jesús al verlo caído no está viendo la historia completa. Porque donde está Jesús hoy no es que Él esté caído. Él está ahora exaltado en gloria a la diestra del Padre. Nuestro Salvador no es un derrotado, no es un pobrecito. Nuestro Salvador es el Rey exaltado a la diestra de Dios. Ese es nuestro Salvador, mis hermanos. La cultura inclusive ha adoptado una visión derrotista y simplista acerca de Jesucristo. Nunca olvidaré el día en que le compartí a una persona un texto del Antiguo Testamento cuando nos muestra a Jesús ejecutando una venganza sobre sus enemigos. Y no me lo podía creer. Me decía, no puedo creer que este sea el Jesús del Nuevo Testamento. Y yo le decía, sí, este Jesús
que tú ves en el Nuevo Testamento es el mismo ángel del Señor que ejecutaba venganza sobre los enemigos de Israel. Es el mismo. Pero a veces en la cultura hemos adoptado, y creo que esto es parte de una estrategia también de Satanás, de que veamos al Señor sin poder, pobrecito, por allá, que sufrió y que, mejor dicho, le fue re mal, entre comillas. Pero nosotros como iglesia no podemos caer en ese sesgo. Nosotros como iglesia debemos entender quién es Cristo y cómo está Cristo hoy. Así que, mis hermanos, volviendo al tema de lo que le comentaba a esta persona, ese versículo, ¿saben qué dice literalmente? Ese versículo dice que cuando Él venga, Él va a ejecutar una venganza sobre sus enemigos de tal manera que hasta sus ojos van a ser carcomidos y sus lenguas van a ser despedazadas. Eso lo dice un libro profético del Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo podemos nosotros decir este mismo que nos está mostrando el profeta del Antiguo Testamento es el mismo que vemos en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Pues sí, es el mismo. Es el mismo. Jesús no dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser omnipotente. Él sigue siendo el Altísimo Hijo de Dios, a pesar de que en la cruz murió como un cordero. Miren, por ejemplo, la forma en la que el rey David nos habla acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 110, versículo 1, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Miren cómo David, aún desde los Salmos, se está refiriendo a la honra que Jesús recibiría después de sus sufrimientos. ¿Qué está diciendo este versículo que recibiría Jesús? Dice, el Señor le dijo a mi Señor, es decir, el Padre le dijo al Hijo, siéntate ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Quiere decir que la exaltación de Cristo era algo que estaba profetizado hace muchísimos años atrás. Cristo no quedaría humillado en la tumba. Cristo sería exaltado hasta lo sumo. Y por eso el salmista, el rey David, dijo muchos años atrás, antes de que eso sucediera, que Dios exaltaría a su Hijo al colocarlo a su diestra, y que estando allí Dios humillaría a todos sus enemigos. Pero no fue solo el rey David, el profeta Isaías también lo dijo. Isaías 53, 10 al 12 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Mire que cuando el profeta Isaías, que es uno de los profetas que más habló del Mesías en el Antiguo Testamento, sabemos que esto lo profetiza mucho antes de que suceda. Pero mira algunos aspectos de lo que Isaías anunció, inspirado por Dios. Dice que su vida sería una ofrenda por el pecado. Pero dice que lo estaba haciendo ¿por qué razón? Porque era el plan del Señor.
Era el plan del Señor. El plan de Dios el Padre era que su Hijo padeciera por los pecadores. Era el plan de Dios. No fue un accidente que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Era un plan de Dios. Cuando nosotros demos gracias a Dios por la salvación, démosle gracias a las tres personas de la Trinidad. Al Padre, porque fue el Padre quien decidió y planeó la redención. Al Hijo, porque Él fue el que se entregó en la cruz del Calvario para consumar el plan de Dios su Padre. Y al Espíritu Santo, quien fue quien lo resucitó y quien nos da la vida que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Padre tenía un plan, pero ¿sabe quién era el único confiable para llevar a cabo ese plan? Jesús. Jesús, solo Jesús podía ser confiable para que Dios le encomendara tan titánica tarea de salvar a la humanidad del pecado. Solo Jesús podía ser confiable. Y dice, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Volvemos a hablar del sufrimiento de Cristo. ¿Cristo sufre para qué? Para hacernos justos ante Dios. Para hacernos justos ante Dios. Y dice al final, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Sigue la Escritura hablando del honor que el Hijo recibiría después de padecer por los pecadores. Dice que Dios le daría honores, los honores que se le dan a un soldado victorioso. Eso es lo que dice Isaías, que después de ese sufrimiento Dios lo levantaría y lo exaltaría. Pero también Jesús se refirió a eso. Mire lo que dice Juan 17, 1 al 5. Juan 17, 1 al 5. Dice, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame, ¿a dónde dice ahí? A la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Mis hermanos, la resurrección de Cristo y su exaltación nos da a nosotros la plena confianza de que Cristo es quien dijo ser. Si Él no fuera el Hijo de Dios, si su ofrenda por el pecado no fuera suficiente para salvar a los pecadores, Él estaría en la tumba. Su cuerpo estaría allí. Pero lo que dice Jesús es que ora a su Padre para que lo lleve de nuevo a ese lugar en el que Él había estado desde antes de la fundación del mundo. Perdón, les pido un momento. Este tapabocas me está matando. Sí, amor, por favor. Está en mi closet. Qué pena con ustedes. Entonces, mis hermanos, Jesús habló de esto y Él ora para que Dios lo lleve nuevamente a ese lugar. ¿A qué lugar, según Pedro? ¿A dónde debía llevarlo? A la diestra del Padre, a ese lugar de honra debía llevarlo. ¿Será que hay algún otro ser humano que pueda aspirar a estar en ese lugar? Ninguno. Ni siquiera ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles, ninguno de ellos puede aspirar a semejante lugar tan lleno de autoridad y de dignidad. Solo Jesucristo. Esto nos debe hacer meditar en una cosa, mis hermanos. No podemos tomar en vano nuestra adoración al Señor. No podemos tomar a Jesús como algo tenue o débil. Jesús es el Hijo de Dios.
Jesús es el heredero del Señor. Jesús es aquel que está a la diestra del Padre reinando. Es Jesús. Es Jesús. Y esto es muy importante. Pero mire lo que dice él en Mateo 28, 16. Dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: ¿se me ha dado qué? Este era, gracias. Entonces, ¿qué se le dio a Jesús? ¿Toda qué? Toda autoridad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero es una pregunta importante. Y es que ¿acaso Jesús no tenía esa autoridad antes de ser hombre? ¿Por qué Jesús va a recibir algo si sabemos que Él es Dios? ¿Por qué debe Jesús recibir toda autoridad en el cielo y en la tierra si Él es el Hijo de Dios? ¿Acaso Él no tiene esa autoridad? Es una buena pregunta que debemos hacernos. Pero Jesús está diciendo que después de que Él resucitó y que se reunió con sus 12 discípulos, les dijo: toda autoridad me ha sido dada. ¿En qué momento está diciendo Jesús que recibe esa autoridad? ¿Después de qué? Resucitar. Pero la pregunta es, ¿y acaso Jesús no tenía eso ya? Y entonces aquí debemos responder esta pregunta con lo siguiente. ¿Desde qué momento el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Cuándo se hizo hombre el Hijo de Dios? ¿Cuándo se encarnó? Correcto. Pero ¿cuánto tiempo Jesús había sido Hijo de Dios? Siempre. Él nunca ha dejado de ser Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que cambió en ese momento? Que Él se encarnó. Entonces, cuando Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada, es bajo la figura del Dios hecho carne. Del Dios hecho carne. Usted puede notar que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted no va a notar que se nombre el nombre de Jesús. Usted no va a notar que Elías le dice: miren, en el nombre de Jesús ustedes recibirán pecados. Usted no nota eso. Usted no nota que Isaías llame al Hijo de Dios, lo llame Jesús. Sí dice obviamente que Él será llamado Jesús, pero a lo que me refiero es que Él aún no había sido encarnado. Está hablando de una profecía, está hablando de algo que sucedería, pero aún Dios no se había hecho carne. Ese nombre, el nombre de Jesús, es el nombre del Dios hecho carne exaltado. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y esto es maravilloso para nosotros, porque como Hijo de Dios sí tenía esa autoridad, pero como el Mesías no. ¿Ok? Ahora otra pregunta que es interesante que nos hagamos es: ¿por qué Dios coloca a Jesús a su diestra? ¿Por qué no lo pone a la izquierda? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué Dios colocaría a su Hijo a su derecha? ¿Qué tiene de importante o de preeminente la diestra de Dios? ¿Por qué? Bueno, vamos a resolver esa pregunta. Porque la diestra de Dios, según el Salmo 118, Dios la cita como el lugar donde se ejecuta su poder. Mire el Salmo 118, 15 al 16. Dice: se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas.
El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. La diestra de Dios significa su poder, su poder. Cuando Dios coloca a Jesús a su diestra, está diciendo que Él le ha entregado su poder a su Hijo para que Él ejecute sus juicios. Eso es lo que significa que Él esté a su derecha. Pero mire lo que dice, por ejemplo, Éxodo 15 al 16. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. La diestra de Dios significa la mano que ejecuta venganza. Y Dios ha colocado a Jesús a su diestra para que Él ejecute su venganza. Miren lo importante que es que Dios lo haya colocado a su diestra. Vamos a hacer un pequeño recorderis. ¿Recuerdan la historia de José, el de Egipto? ¿Se acuerdan? José pasó por unas situaciones muy complejas antes de ser colocado como el segundo al mando en esa potencia mundial. Pero ocurre algo, y es que en el momento en el que él es sacado de la cárcel y le interpreta el sueño a Faraón, Faraón le dice: yo creo que no voy a encontrar a nadie más que tenga las facultades que tú tienes. No voy a encontrar a nadie más que pueda administrar lo que tú me has pedido que administre para que esta potencia no padezca de hambre. Tú tienes eso. ¿Y cuál señal le da a Faraón? Dice que le coloca un anillo y le da su cetro. ¿Y dónde lo coloca? Lo coloca a gobernar al lado de él. Es una figura de lo que Cristo está recibiendo después de su muerte y su resurrección. Ahora, el Padre ha colocado a Jesús en un lugar mucho más alto que José. Lo ha colocado en el cielo, a su diestra. En el cielo, a su diestra. Así que esa es la razón por la cual Jesús ha sido colocado a la diestra del Padre. Porque el colocarlo a su derecha significa que Jesús tiene el poder y la autoridad de Dios al estar a la derecha de Dios. Qué bueno que nosotros tengamos un Salvador de esas características. A mí me da mucha confianza que el Jesús en el que yo confío para darme salvación está a la diestra de Dios. A mí me da mucha confianza poder pensar en eso, porque Él tiene toda la aprobación de Dios. Dios le ha delegado a Él todo el poder y toda la autoridad. Ahora, Pedro dice en el versículo 22, ahora Cristo ha ido al cielo, al cielo. Ya sabemos que ahí está Jesús ahora, en el cielo. Pero dice, Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios. Hay tres cosas que Jesús recibió de la mano del Padre. Primero, un lugar muy alto para gobernar. Muy alto para gobernar. Lo segundo que recibió Jesús al estar allí es que ha recibido el más alto honor. El más alto honor. Enoc fue llevado al cielo con Dios, pero Dios no lo sentó a su diestra. Elías fue raptado y llevado en carros de fuego, pero Elías no está sentado a la diestra de Dios. Pero Jesús fue llevado al cielo y Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Su nombre, el nombre de Jesús, Dios le ha dado mucho honor. Mucho honor. Jesucristo es el nombre de aquel que ha recibido gran dignidad de parte de Dios.
Él debe ser honrado en razón al lugar de dignidad y de honor que Dios le otorgó. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 2:5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, es tal el honor que Dios le ha conferido al nombre de Jesús. Es tan alto la dignidad que Dios le otorgó, que dice algo trascendental, que ese nombre está por encima de todos los demás nombres. El nombre de Jesús está por encima de Trump. El nombre de Jesús está por encima de Biden. El nombre de Jesús está por encima de todos los califatos. El nombre de Jesús está por encima de usted y de mí. El nombre de Jesús está por encima de cualquier denominación. El nombre de Jesús está por encima de todas las potestades y demonios. Está por encima. Dios le otorgó una dignidad al nombre de Jesús supremo, supremo. Y mire lo que dice al final de estos versículos que leí. Y esto me alegra, pero me llena de temor reverente. Dice, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Y mire el para qué. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando habla de toda rodilla, ¿habrá alguna rodilla que pueda excluirse de doblarse ante el nombre de Jesús? Ninguna. Ninguna. Y dice, por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo. Es decir, hasta los mismos arcángeles que tienen tanto poder, tienen que doblar sus rodillas ante Jesús. Y dice, y en la tierra. Y eso nos incluye a ustedes y a mí. Nosotros debemos darle adoración e hincarnos ante tremenda majestad que el nombre de Jesús ha recibido. Y dice, y debajo de la tierra. ¿Sabe qué hay debajo de la tierra? El infierno. El infierno. El nombre de Jesús tiene tanta dignidad que hasta los mismos caídos tendrán que hincarse ante el nombre de Jesús. Hay dos formas de arrodillarse ante Jesús, mis hermanos. Por voluntad propia y como consecuencia de una verdadera adoración. Esa es una forma de hincarnos. Y esa es la recomendable. Pero hay otra. Y es que los adversarios de Jesús y los enemigos de Dios serán doblegados a la fuerza. A la fuerza. Dios no permitirá que ningún ser creado no se doblegue ante el nombre de Jesús. Dios no va a permitir eso. Y Dios puede hacerlo. Quiero que recuerde un evento de la captura de Jesús. ¿Qué pasó cuando estaban preguntando quién es Jesús? Y venían ay, se me olvidó el nombre. No, el que lo traicionó, con Judas. Pero venían con lanzas, sí.
Y venían con lanzas y venían con Judas. Y la misión de Judas era decir, ¿quién es de ellos? Y él lo señala y dice, ¿eres tú? Y Jesús responde con una palabra tremenda. Y él no dice, soy yo. Él dice, yo soy. Yo soy es el nombre con el que Dios se manifestó a Moisés y a los que él iba a libertar en el cautiverio. ¿Usted recuerda qué pasa cuando Jesús dice yo soy? Todos cayeron al suelo, ¡pum!, ante la majestad del nombre eterno de Dios. Hay dos formas de caer postrado: por adoración o por humillación. Hay solo dos formas. Hay solo dos formas. No te preocupes si tú en vida ves a gente arrogante que no se doblega ante el Señor. Lo más recomendable sería que doblaran sus almas y sus rodillas ante Jesús. Pero el que persiste en su camino de altivez y de arrogancia, tristemente, tengo que decirlo, será humillado y doblegado ante la majestad del nombre de Jesús. Mis hermanos, no tengamos por liviano el nombre de Jesús. ¿Recuerda usted lo que pasó con Ananías y Zafira por ponerse a jugar con el nombre de Dios? ¿Recuerda? Eso está en el Nuevo Testamento, ya Jesús había ascendido. Pero ese evento es una muestra de la reverencia que debemos tener en las cosas de Dios. No podemos tomarlas como algo simple, porque Dios quiso darnos un mensaje, que el mentir a Dios tiene consecuencias. Que el mentir a Dios tiene consecuencias. Entonces debemos meditar claramente en la reverencia que el nombre de Jesús tiene. Pero Pedro termina en el versículo 22 diciendo, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Como lo dije antes, bien sea por adoración o por fuerza propia, Jesús tiene una autoridad que nadie puede rechazar. Nadie puede rechazar, nadie. Su nombre es tan alto y tan digno que no puede el hombre oponerse a él. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios, dice Efesios 1:21, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Jesucristo obtiene este honroso nombre como resultado de haber sufrido por los que Dios le encargó. Su glorioso nombre está muy alto y ese nombre es el pago por haber puesto su vida para salvar a los perdidos. Como Dios le confirió tan titánica tarea de salvar, Dios le confirió un nombre sobre todo nombre. Y mire lo que dice el libro de Daniel 7:13. Estamos hablando de un texto del Antiguo Testamento. Dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Daniel está citando a Jesús en el Antiguo Testamento y viene a mi memoria un evento en el que Jesús está siendo interrogado por las autoridades religiosas de su tiempo. Y cuando están cuestionando a Jesús, él dice, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre venir del cielo. Por eso los fariseos se llenan de indignación porque él está diciendo que él es este hombre que Daniel está citando.
¿Cómo lo llama Daniel? Dice que su apariencia es ¿de qué? Dice, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Cuando Jesús dice, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre, cuando vean que la Biblia dice el Hijo del Hombre, se refiere al Hijo de Dios encarnado. Y Daniel está diciendo que ese Hijo de Hombre iba a recibir altísima dignidad del Anciano de Días. El Anciano de Días es Dios el Padre. Y dice que se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo. Mis hermanos, no pongamos nuestra esperanza en un gobierno terrenal. No esperemos que un presidente nos arregle toda la vida. Porque de hecho debemos esperar en el momento en el que el Hijo del Hombre venga a la tierra a reinar y a establecer su reino, un reino de justicia. Pero no pongamos nuestra esperanza en los gobernantes, porque ellos también son pecadores, como usted y como yo. No pongamos nuestra esperanza en ellos. Ellos no nos van a arreglar la vida. Solo Jesús. Y dice, su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Una de las cosas que nosotros como iglesia podemos estar seguros es que la iglesia, que es la novia del Cordero de Dios, la iglesia, que es la que Jesús está edificando, nadie va a poder parar su edificación. Nadie. Así se levante en la tierra un gobierno que vaya en contra de la iglesia. Nadie. Así se levante un vecino que odia a los creyentes. Así se levante un jefe que lo aborrezca por causa de su fe. Está garantizado que la iglesia será edificada. Mi iglesia será edificada no es un supuesto de Jesús. Es una voluntad resolutiva del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese gobierno jamás será destruido, jamás. Así que mis hermanos, para ir cerrando este mensaje, ¿cuál es la percepción que tú tienes de Cristo hoy? ¿Cuál es? Tal vez lo ves como un carpintero débil, porque a través de este mensaje, yo quiero que tú y yo podamos tener la percepción correcta de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, exaltado a la diestra del Padre, que le fue dado todo poder y toda autoridad sobre todo lo creado. Tal vez lo ves como débil o fracasado, o lo ves como la Biblia te lo enseña. No creo que History Channel sea una fuente confiable para poder decir, este es el Cristo de la Biblia. No creo. La fuente confiable son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son la única fuente confiable para poder conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si murieras hoy, ¿cómo será tu encuentro con Él? ¿Será doblegada tu rodilla por temor, por haber rehuido de su mandato? ¿O por el contrario caerás de rodillas de adoración como has debido hacerlo en vida? En vida, no esperes a que sea el último momento de tu vida, es más, porque ni tú ni yo sabemos cuándo va a ser. Doblega tu alma, tu vida hoy al Señor. Hoy, porque ese es un mandato de los súbditos de Jesús, porque le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. ¿Se dobla tu rodilla hoy? ¿Se dobla tu rodilla para reconocer la majestad de Jesús? ¿Se dobla tu rodilla en medio de un mundo hostil? Debemos doblar nuestras rodillas. Aunque el mundo no lo reconozca, nosotros somos la iglesia de Jesús y doblaremos nuestras rodillas y nuestras vidas ante Él. Si Dios el Padre le dio tanta honra, ¿cuánto más nosotros, que somos la iglesia redimida por su sangre? ¿Cuánto tiempo inviertes tú al día para dar adoración a Jesús?
¿Cuánto tiempo? Porque eso demostrará qué tanta reverencia tienes hacia su nombre. ¿Solo el domingo? ¿Solo el domingo venimos y cuando el pastor pone una canción es el único momento? ¿O por el contrario adoras al Señor en todo momento, en tus pensamientos, en tus palabras? Cuando oras a solas, ¿cuánto tiempo inviertes para exaltar y darle honra al Hijo de Dios que fue exaltado por el Padre? ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Eres un adorador? ¿Eres alguien que le da a Cristo la honra que Él merece? Porque esa es una de nuestras tareas más importantes como iglesia. Adorar a Jesucristo. Adorar a Jesucristo. En medio de un mundo que está muerto espiritualmente. Nosotros somos la iglesia que ha sido vivificada por Él. Y por eso levantamos nuestras manos y adoramos su nombre, porque en Él hay vida y perdón de pecados. En Él hay esperanza, en Jesús. ¿Cuánto tiempo inviertes tú de tu día? Es bueno que empieces hoy si no lo has hecho. Sería bueno que empezaras hoy a hacerlo. Sería bueno que si lo has hecho, decidieras aumentar más tu devoción a Jesús. Sería bueno. Sería bueno que si lo haces al máximo, entonces empieces a enseñar a otros a hacerlo. Sería muy bueno que eso sucediera. Y esta honra recibida por Dios nos da una faceta del sufrimiento. ¿Estás sufriendo hoy por causa de tu fe? ¿Estás sufriendo hoy por hacer lo bueno? Pues mira lo que pasa con las personas que sufren por causa de lo bueno. ¿Qué hizo Dios con Jesús? Lo recompensó, lo exaltó. Ten en cuenta que si tú y yo llegamos a sufrir por causa de la fe, Dios va a recompensar tu sufrimiento. Dios es un Dios que galardona a los que le buscan. Dios es un Dios que mira todas las cosas. Él no se deja llevar por las apariencias. Dios ve más allá. Dios ve lo que hay en el corazón. Dios mira todas las circunstancias. Él es el único que puede sopesar realmente lo que sucede. Pero si tú has sufrido por hacer el bien, ten la absoluta certeza de que Dios te recompensará. Dios te recompensará. Sin importar lo que podamos padecer por causa de hacer lo bueno, no debemos olvidar, que hay un Dios que recompensa a aquellos que expresan a Cristo aquí en la tierra. Los recompensará en la eternidad, dándoles tanto, pero tanto gozo, que olvidarán todo el sufrimiento que pudieron padecer aquí en la tierra. Dice Él, enjugará las lágrimas, dice la Escritura. Dice Romanos capítulo 8, que los sufrimientos que podamos padecer aquí no se comparan a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Dios tiene toneladas de azúcar para cucharadas de sal. Dios tiene 1000 maneras de hacernos olvidar el dolor que pudimos padecer por causa de la justicia. Pero no debemos olvidar que una faceta de un verdadero discípulo es que de alguna u otra manera, de un grado mayor o de otro grado menor, deberemos padecer por causa del Evangelio. Así que mis hermanos, recordemos que tenemos un Cristo que sufrió y que está exaltado a la diestra de Dios. Recuerda eso. Recuerda eso. Dice que Él también está a la diestra de Dios para interceder por ti y por mí. Si estás sufriendo, recuerda que tienes un intercesor, un mediador que está a la derecha de Dios. Y que cuando tú levantes una oración en su nombre, Él intercederá por ti ante Dios el Padre. Tienes un mediador glorioso. Así que mis hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.
y siempre reconozcamos que en la iglesia la honra, el poder y la gloria son para Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oremos. Señor, damos gracias a ti por este mensaje, porque hoy nos has hecho recordar la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Hoy queremos, Señor, como iglesia y como individuos, reconocer la majestad, el nombre glorioso que Dios el Padre te ha entregado. Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de aquel que sufrió, pero que fue exaltado hasta lo sumo, que tiene la dignidad que Dios le ha dado a su nombre, aun sentándolo a su diestra. Gracias, Señor, porque tenemos un Salvador que está sentado a la diestra de Dios. Tenemos un Salvador que es tan, pero tan digno que Dios mismo lo exaltó hasta lo sumo. Gracias, Señor, porque hoy también nos haces recordar que la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de ti y solamente de ti. Hoy, Señor, llévanos a poder doblegar nuestra vida ante ti. Aquellos que no han empezado, que puedan empezar a partir de este día a doblegar sus vidas por completo ante la majestad de Jesús. Pero aquellos que lo llevan haciendo por un tiempo, anímalos para que no se enfríen, para que sus altares vuelvan a encenderse en el fuego de la adoración al Señor. Bendito Dios, te ruego, para que no seamos fríos y tibios, sino que seamos calientes contigo, Señor. Bendito Dios, gracias, porque tu sufrimiento tuvo una gran recompensa. Y danos el valor para que cuando nos corresponda padecer por causa de tu nombre, podamos responder de la misma manera, haciendo lo bueno, dándote honra y gloria, Señor. Gracias por tu nombre, porque en ese nombre hay perdón de pecados. Señor, que hoy nuestros pecados sean perdonados por el nombre de Jesús. Señor, que hoy nuestras enfermedades sean sanadas por el nombre de Jesús. Señor, que hoy nuestros problemas sean escuchados en los oídos del Padre por el nombre de Jesús. Que hoy nuestra tristeza se convierta en gozo por el nombre de Jesús. Señor, que los beneficios de tu exaltación cubran a mis hermanos aquí y en sus casas. Que los cubra tu Espíritu, que los cubran tus promesas. Señor, que tu presencia esté con ellos, porque tu nombre es lo único que llena de gozo verdadero y eterno las almas de los que en ti creemos. La plenitud tuya es la única que llena nuestros grandes vacíos existenciales. Tu nombre, oh Jesús. Señor, ayúdanos cada día a entender que ese nombre estará presente en nuestra vida y ese nombre, Señor, dará sentido a nuestra existencia. Entre tanto que tu nombre esté por fuera de nuestro corazón, por fuera de nuestros labios, nuestra vida será vacía, sin sentido. Pero cuando el nombre tuyo está en nuestro corazón, Señor, nuestra vida adquiere sentido, Señor. Perdónanos, Señor, si aún entre nosotros hemos podido llegar a tener en poco tu nombre. Perdónanos, Señor. Hoy, Señor, exaltamos tu nombre y tu gran majestad. Señor, te ruego que por tu nombre hoy tú des vida a aquellos que están padeciendo enfermedad. Señor, por tu nombre te ruego, Señor, perdona la tierra y sánala. Líbranos por tu nombre de esta pandemia, Señor. Te lo rogamos, Señor. Líbranos por tu nombre, Señor. Bendito Dios, bendice las familias, los hogares y la obra de las manos de mis hermanos por el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hijos, a nuestra descendencia por el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice esta iglesia, te lo suplico, por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre.
Y solo en tu nombre, Señor, es que podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Qué tal si usted se toma unos segundos para pedirle a Dios en el nombre de Jesús algo que usted necesite? Algo que esté aquejando su corazón. O tal vez usted quiera pedirle perdón a Dios por algo, pero sepa que en el nombre de Jesús usted tiene acceso y garantía de poder ser escuchado por Dios. Señor, escucha nuestras oraciones. Aún escucha a mis hermanos que están desde sus casas, Señor. Tú dijiste, hasta este momento no has pedido nada, pero pidan en mi nombre para que su gozo sea cumplido. Señor, gracias por tu glorioso nombre, porque por tu nombre podemos pedir y sabemos que en tu voluntad, solo en tu voluntad, si tú lo deseas, nos responderás. Gracias, Señor. Tú conoces mis peticiones también. Y por el nombre de Jesús, Padre, te suplico, escucha mi oración, Señor. Escucha mi oración. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Te exaltamos. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. Gracias, Señor, por ese nombre glorioso y por estar sentado a la diestra del Padre. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, también a los que están desde sus casas. Que Dios los bendiga enormemente. Y una última cosa, recordarles nuestros horarios. Estamos todos los domingos. Estamos empezando entre 9 y 5 y 9 y 10 para los que están desde sus casas. Para los que asisten presencialmente, pues la llegada es a las 9. Y estamos los miércoles a las 7 de la noche para que nos acompañen. Eso sí, desde Facebook Live, para que nos reunamos de esa manera. Y por último, todas aquellas personas que deseen voluntariamente apoyar nuestro ministerio, que Dios les recompense enormemente. Dios los bendiga por sus ofrendas, por su apoyo a la iglesia. Y que Dios los bendiga. Una excelente semana para todos. Bendiciones.